Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en conjunto con el SENASA, titulada Acceso a mercados y normativas fitosanitarias para productos vegetales. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Ezequiel Ferro, coordinador de Asuntos Fitosanitarios Internacionales del SENASA. Gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra a Ezequiel. Bueno, buenos días a todos. Eh, es un gusto poder participar de esta actividad de la agencia y poder transmitir la experiencia nuestra en lo que es la normativa y los requisitos fitosanitarios para productos de origen vegetal. Quiero comentarles, bueno, eh, como bien les decían recién en la introducción, mi nombre es Ezequiel Ferro, soy ingeniero agrónomo y estoy a cargo de la Coordinación General de Asuntos Fitosanitarios Internacionales en SENASA. Ya hace unos cuantos años. Y antes de comenzar con la presentación, quería hacer tres comentarios o observaciones que tienen que ver con que cada aspecto de los que voy a mencionar en esta presentación, la verdad que da como para efectuar una presentación en sí misma, un tema específico, con lo cual quiero decir que es probable que los trate muy así generalmente. eh, pero es para poder dar una idea general de todos los aspectos y bueno, y más adelante se verá si será necesario o no profundizar en alguno de estos temas. Eh, lo siguiente es que no tengo bien claro los perfiles de los participantes y a qué se dedican especialmente, pero tenerme un poco de paciencia al principio porque van a ver que quizá haga referencia a normativa o a un marco conceptual de los temas que creo que es importante. No los voy a abrumar con números, quédese tranquilo de normas, de números de resoluciones y eso, pero sí de los conceptos, porque creo que es importante que se entienda por qué hacemos lo que hacemos y en el marco de qué hacemos lo que hacemos. Entonces, por eso les quería pedir esa especial paciencia al principio. Sé que probablemente les interese más los temas hacia el final, pero me parece que es importante remarcar esos aspectos. Y finalmente, hacia el final de la presentación, va a haber unos cuantos eh, links de información, así que todo lo que yo les comente lo van a poder acceder en los links que ponga. No hay problema con que esta presentación, eso lo verán después de la agencia, pero toda esa información va a estar disponible para que puedan acceder. Eh, bueno, dicho esto, voy a ver si puedo compartir la presentación. Bueno, estimo que estarán viendo, cualquier cosa me avisan. Eh, yo normalmente cuando hago estas presentaciones dejo las preguntas para el final, pero bueno, si hay alguien que no, hay algún concepto o algún aspecto que no se termina de entender en la presentación, no hay ningún problema, me da aviso y lo vemos. Em, Como bien les decía la convocatoria, la, la idea de hoy es hacer un resumen de lo que significa para nosotros acceso a mercados desde el punto de vista fitosanitario y la normativa que está asociada con ellos para productos de origen vegetal. ¿Qué es lo que les voy a presentar hoy? Son 6 puntos. Primero quiero hacer referencia al marco normativo internacional fitosanitario, específicamente al Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y una breve mención a Mercosur en relación a los productos de origen vegetal.
Hay una organización muy importante para nosotros que no está incluida acá, que es el COSABE, que es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, que no la incluye en la presentación porque no es una organización de normalización, que ya vamos a ver de qué se trata esto, pero sí sepan que existe una organización eh, regional que está compuesta por 7 países que apunta más a la cooperación y a la prevención de plagas, pero no de normalización. El segundo punto es un poco el rol de SENASA en esto, en estas actividades de mercados y de requisitos fitosanitarios. El establecimiento de requisitos, cómo se establecen los requisitos fitosanitarios tanto para la importación como para la exportación, cuál es el procedimiento oficial para solicitar la apertura de un mercado de exportación, cómo se debe hacer, eh, cuáles son las negociaciones fitosanitarias que tenemos en curso, esto es muy breve, una muy breve descripción, y cuáles han sido los recientes logros que hemos tenido respecto a estas negociaciones. Y finalmente una breve descripción de dónde se pueden hacer las consultas de los requisitos tanto para exportar como para importar productos de origen vegetal. Esto un poco va a ser la estructura de la presentación del día de hoy. El primer punto que es muy importante mencionar del marco normativo internacional es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Como quizá la mayoría de ustedes estén en conocimiento, el comercio internacional de productos agrícolas conlleva en sí mismo un riesgo de introducción y dispersión de plagas y enfermedades, también en el caso de los productos de los animales. eh, que los países afrontan, que son intrínsecos al comercio y que, digamos, se tratan de minimizar con eh, distintas acciones o medidas que se implementan en los países. En este marco, a fines del 94 y principios del 95, con la creación de la OMC, se acuerdan una serie se incorporan una serie de acuerdos al- a este acuerdo, valga la redundancia, eh, que los que más nos interesan hoy desde la perspectiva nuestra, o lo que están relacionados, diría yo, con con el sector agropecuario, es el acuerdo de agricultura, el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y específicamente el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es el que voy a hacer referencia. No vamos a entrar hoy en detalle con lo que es el acuerdo de agricultura y obstáculos técnicos al comercio, eh, sino que vamos a ocuparnos específicamente del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Eh, Este es un acuerdo que reconoce después voy a decir por qué menciona estas organizaciones, pero es un acuerdo que reconoce a 3 organizaciones internacionales de normalización, esto es, organizaciones internacionales que generan normas internacionales de acuerdo a sus objetivos, que son la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, en materia de normas sanitarias para el comercio de animales y subproductos, el Codex Alimentarius, que establece las normas respecto a la inocuidad de los alimentos, y el que nos ocupa en el día de hoy, que reconoce el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es donde se establecen las normas para prevenir la introducción y dispersión de plagas de los vegetales. En estos acuerdos, o en base a estos acuerdos, es que los distintos países establecen sus requisitos, que deben tenerlos en cuenta en consideración de lo que se define en estas instancias internacionales. El acuerdo de medidas sanitarias tiene un ámbito específico, que básicamente es un acuerdo multilateral porque abarca a casi todos los países del mundo, eh, en materia sanitaria y fitosanitaria. Es un acuerdo comercial con efectos en aspectos sanitarios y fitosanitarios, eh, y que abarca básicamente medidas que están destinadas a proteger la vida y la salud de los animales o de preservar a los vegetales de la entrada, erradicación o propagación de plagas y organismos patógenos o portadores de enfermedades. Además de otros eh, objetivos que tienen que ver con la vida y la salud de las personas
y de la protección de los países ante esta posible entrada de plagas a cualquier país. Eh, Algunos términos importantes que nosotros solemos usar se refieren a lo que entendemos por sanitarios y por fitosanitarios. Cuando hablamos de sanitario nos referimos exclusivamente a la salud de las personas y de los animales. Y cuando nos referimos a fitosanitarios, eso tiene que ver exclusivamente con la preservación de los vegetales. Es una distinción importante en el intercambio técnico que solemos tener entre los países. Y cuando hablamos de vegetales, no solamente nos referimos eh, a los especies cultivadas, sino también a bosques y flora silvestre. La protección también involucra a estas especies vegetales. Y cuando nos referimos a plagas, no estamos hablando de insectos, solamente cuando uno puede pensar en una plaga, sino en virus, bacterias e inclusive malezas. Es un término bien general, el de plagas, que pueda afectar cualquier organismo que pueda afectar a una especie vegetal. Esto es importante además para entender en qué ámbito de acuerdo nos encontramos. eh, Específicamente, este es el caso del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero otros aspectos que tienen que ver con el etiquetado de alimentos, propiedades nutricionales, reglamentos de calidad, envasado, en fin, distintos aspectos que tienen que ver con la cuestión sanitaria y fitosanitaria están incluidos o son de alcance de otro acuerdo que es el que le mencionaba anteriormente, que es el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, u OTC, como se lo suele conocer también. Eh, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias eh, da el derecho, otorga el derecho a los países eh, a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto es, medidas para evitar la introducción o la dispersión de plaga en sus territorios. Ahora, esas medidas, lo dice el mismo acuerdo, tienen que tener justificación técnica, tienen que estar justificadas científicamente y tienen que estar aplicadas cuando sea necesario para proteger la salud de los vegetales, específicamente en el tema de productos de origen vegetal. Y tienen que estar, como les decía, basadas en principios científicos y en un riesgo concreto identificado. Es lo que se conoce como análisis de riesgo de plaga, que ahora voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata eso. Pero tiene que tener base técnica cualquier medida que nos exijan los países, que se exijan los países entre sí. Todo eso está especificado, cómo se debe hacer, cómo se deben comunicar. Bueno, eso eh, ya está normado. Eh, y además que no deben mantenerse sin testimonios científicos, o sea, tienen que tener una justificación en el tiempo sustentada, de que efectivamente esas medidas están eh, correctamente aplicadas. En definitiva, el objetivo del acuerdo es garantizar que estas medidas, los requisitos que nos pedimos o que se requieren entre los países, eh, se aplican de una manera que no discriminen arbitrariamente o que sea injustificable o que incorporen una restricción encubierta al comercio. Eso es lo que se pretende con el alcance de este acuerdo, con estas medidas que tengan justificación. Em, Algunos pocos principios que voy a mencionar del acuerdo que son importantes, eh, no por los principios de sí, sino por los efectos que tiene en la negociación o en las discusiones técnicas de rutina que tenemos entre los diferentes países. Eh, Uno de ellos es el de armonización, es decir, basar las medidas, cualquier reglamento o resolución o procedimiento que implementemos en los países, en las normas fitosanitarias o directrices y recomendaciones internacionales, cuando ellas existan, ¿no? Eso es lo que se entiende por armonización, basar nuestras normas o nuestras reglamentaciones en las normas internacionales. Como les comentaba anteriormente, el organismo de normalización, esto es, el organismo que elabora normas internacionales, a eso se refiere normalización, en materia de sanidad vegetal, es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la CIPF. En ese ámbito es donde se elaboran las normas internacionales que están relacionadas con la protección vegetal, de ahí la importancia que tiene
eh, esta organización como organismo de normalización. Otro principio importante es la no discriminación. Un país puede requerir a otro país una explicación de los motivos de esa medida, y ese miembro está obligado a informar en la medida de por qué se implementó, eh, y sobre todo se tiene que hacer en el marco de eh, no discriminación entre países, a fin de no provocar restricciones al comercio, como les decía anteriormente. Eh, y cuando haya alternativas a esas medidas, esos países tienen que elegir, o los países tenemos que elegir, las que sean menos restrictivas. O sea, si hay dos medidas que tienen el mismo nivel de protección o logran el mismo efecto, debe seleccionarse las menos restrictivas para el comercio. Y aquí entra un concepto importante que es el de equivalencia, que es otro principio reconocido en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que es que como les decía anteriormente, si hay dos medidas que logran el mismo efecto, debe elegirse la menos restrictiva. Y esto es la equivalencia entre las medidas. Y eso lo tiene que demostrar el país exportador. Tiene que demostrar que objetivamente da cumplimiento al nivel adecuado de protección del país que establece los requisitos, en este caso el país importador. Y los países, los miembros, están obligados a aceptar esas medidas equivalencias cuando se demuestre que son efectivas eh, al momento de adoptar las medidas fitosanitarias o requisitos fitosanitarios por parte de los países importadores. Eh, Otro concepto que también en cierta medida está relacionado con la equivalencia es el de regionalización. ¿No? No me voy a meter, no voy a describirlo muy técnicamente este concepto, pero básicamente de lo que se trata es que si un país tiene una condición, un estatus de una plaga en un país, en un área determinada, por ejemplo, un área libre de una plaga, eso tiene que ser reconocido como una regionalización y tiene que ser reconocido por el otro país al momento de eh, establecer sus medidas fitosanitarias o sus requisitos fitosanitaria. O sea, tiene que tener en cuenta la zona de origen, el lugar de origen del país desde donde importará ese producto, en caso de que tenga una diferente condición sanitaria eh, respecto a otras áreas del país. Esto es lo que se conoce como regionalización en el ámbito de, de- del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y esto tiene implicancias directas en el establecimiento de requisitos y en las negociaciones fitosanitarias, porque eh, es muy común que los países nos requieran un requisito eh, que a veces es complicado de cumplir porque, por la exigencia que tiene, y nosotros como Argentina tenemos la posibilidad de ofrecer una equivalencia, como medida equivalente, este concepto de regionalización. Nosotros tenemos áreas libres de plagas para productos de origen vegetal, como es el caso de mosca de los frutos, eh, donde podemos ofrecer una medida equivalente, en este caso un área libre de plagas para estos productos. Esto es simplemente para hacer un paralelismo entre lo que dice la norma, lo que dice la teoría y los efectos que esto tiene en nuestras discusiones cotidianas al momento de- de analizar o discutir bilateralmente los requisitos fitosanitarios que los países nos establecen. O al revés también, ¿no? Cuando Argentina los define. Eh, Nivel adecuado de protección y análisis de riesgo. Hice una referencia anterior a que los miembros tienen el derecho de adoptar su medida fitosanitaria para lograr el nivel de protección que ellos determinen. El nivel de protección es el nivel de riesgo que están en condiciones de aceptar al importar un producto. Eso lo define cada país, no hay normas para eso. Lo que sí lo tienen que hacer justificadamente. Tienen que ser con base técnica a esa, al establecimiento de las medidas para dar lugar a ese nivel de protección.
eh, y lo hacen a través de esto, de los requisitos y de las medidas eh, fitosanitarias. Pero como les decía, esa, ese nivel de protección o la adopción de esas medidas fitosanitarias conlleva obligaciones básicas, conlleva obligaciones para los países, eh, que es fundamentalmente establecer esas medidas a través de una evaluación de riesgo, que eh, eh, son elaboradas por cada uno de los países, ¿no? Esa evaluación de riesgo para determinar o para establecer los requisitos fitosanitarios o las medidas que se van a implementar es un proceso que nosotros conocemos como análisis de riesgo de plagas o ARP, que es, como les decía, un procedimiento, un proceso para establecer los requisitos. Quiero terminar la parte de acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias comentándole que el acuerdo tiene un comité que se reúne, un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que se reúne una vez por año en la sede de la OMC, que queda en Ginebra, y donde los países, ahí pueden ver una imagen de lo que es el comité, donde los países plantean los temas que generalmente tienen algún tipo de dificultad de lograr avances técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando SENASA no puede avanzar con alguna discusión porque se entiende que mm, hay otro tipo de aspectos que están incluidos en las discusiones que no tienen que ver exclusivamente con temas técnicos, se sube un escalón, digamos, en los planteos, que es la OMC, y donde hay una instancia, hay instancias informales y formales para plantearlo, pero hay una instancia para levantar la mano y decir, bueno, tal país no nos está cumpliendo con determinado eh, eh, acuerdo que habíamos alcanzado o no está dando cumplimiento a procedimientos habituales para el establecimiento de requisitos, en fin, hacer algún planteo. Y ahí hay algunos ejemplos, hay muchísimos, yo simplemente tomé algunos de Argentina que han sucedido a lo largo de los años, em, pero ahí simplemente algunos ejemplos de planteos que se han llevado, que Argentina ha llevado al Comité de Medidas del SPS, en la OMC, que tienen que ver con, por ejemplo, demora de Estados Unidos para la habilitación de exportación de cítricos dulces de Argentina. Ese está vigente, se planteó por primera vez en noviembre de 2023 y en cada reunión del comité, perdón, creo que dije que se reunía una vez al año y no, el comité se reúne 3 veces al año en Ginebra y en las tres, desde noviembre del 23, en todas sus reuniones, Argentina lo ha venido planteando por diferentes situaciones porque ya hace tiempo que se está pidiendo acceso al mercado de este producto. Hay algunos ejemplos más ahí simplemente para mencionar los que hemos tenido en el pasado, como caso de planteo de la exportación de arándanos a Japón, de manzanas, peras y cítricos a India, eh, el caso de limón a Estados Unidos, quizás más de uno de ustedes lo conozcan porque se fue bastante mediático el caso de la exportación de limón a Estados Unidos, llegó a plantearse en el comité del SPS. SPS perdón, es la sigla en inglés de MSF, el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El caso de cítricos con China, bueno, cítricos de Estados Unidos, varios de estos ya han sido resueltos afortunadamente y se han abierto los mercados y otros todavía están pendientes, como le decía recién el caso de cítricos dulces de Estados Unidos o como el caso de peras y manzanas a Cuba, que se inició en el 2001 y todavía seguimos sin poder acceder a ese mercado. Esto es simplemente a manera de ejemplo que quería citarlo. Al final de la presentación hay un link donde lo lleva todos los casos que hay en el comité, donde pueden ver no solamente para productos de origen vegetal, sino de sanidad animal y de inocuidad de los alimentos también. El segundo aspecto que yo les quería mencionar respecto al marco normativo internacional es la CIPF, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Como les comentaba, es la organización que es reconocida por la OMC, por el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, como la organización de normalización
para los productos, para la sanidad vegetal. Eh, es una de las tres organizaciones que son reconocidas por el acuerdo, como les decía al principio, las que normalmente se las conocen como las tres hermanas eh, en la jerga, pero lo que quiere decir es eso. Y, y básicamente este es un tratado que tiene que ver, un acuerdo que tiene que ver con la sanidad vegetal en relación con el comercio, a diferencia del acuerdo de medidas el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es un acuerdo de comercio que tiene efecto en la sanidad. Eh, este es un acuerdo de sanidad vegetal que tiene impacto en el comercio, por supuesto, pero que básicamente tiene la finalidad de evitar la dispersión de plagas en el mundo, ¿no? Entre los distintos países a través del movimiento de productos vegetales o artículos reglamentados, que ya les voy a comentar de qué se trata cuando hablamos de artículos reglamentados. La convención es un acuerdo que está aprobado y adoptado por 185 países. Como verán, prácticamente creo que los países en el mundo no llegan a 200, con lo cual casi todos los países del mundo están adheridos a la convención. Y es la única organización internacional que establece o elabora normas internacionales en relación a la sanidad vegetal y tiene un órgano máximo de decisión que es la Comisión de Medidas Fitosanitarias. Ahí pueden ver una imagen, que este sí se reúne una vez por año, pero tiene sede en la FAO, en Roma. Y esta comisión se reúne una vez por año. No voy a explicar mucho la estructura de la Comisión de Medidas Fitosanitarias, no es la idea de esta presentación, pero sí que sepan que tiene una secretaría, pero que fundamentalmente tiene un comité de normas y un comité de implementación, que es el comité de normas el que gestiona y el que propone y elabora las normas internacionales a través de diferentes instancias, paneles, técnicos, grupos de expertos, pero en definitiva es la comisión de medidas fitosanitarias del órgano máximo el que aprueba, adopta esas normas. Estas normas internacionales, son las que se conocen como normas internacionales para medidas fitosanitarias, NINF, más conocidas como NINF. Eh, no sé si más conocidas para nosotros por lo menos. Eh, y tiene otros objetivos, otras funciones la comisión, que no es solo el desarrollo de normas, sino también el intercambio de información y el desarrollo de capacidad de los países, terreno en el que no vamos a entrar eh, en esta presentación. Eh, Como les decía, el objetivo fundamental es evitar o prevenir la introducción y dispersión de plagas en nuevos territorios, y para alcanzar este objetivo, la principal herramienta son estas NINF, estas normas internacionales, con el objetivo de proteger los recursos vegetales de los países, que se tiene que hacer a través del análisis de riesgo de plaga. El ámbito es muy similar al acuerdo de medidas fitosanitarias, abarca las plantas cultivadas y las silvestres, y las plagas son todo lo que entendemos como plaga: microorganismos, insectos, malezas, absolutamente todo. Y acá eh, eh, hago referencia a lo que mencionaba anteriormente de artículos reglamentados, porque cuando se establecen medidas fitosanitarias o requisitos fitosanitarios, pueden puede hacerse no solamente o establecerse no solamente para productos y subproductos de origen vegetal, sino para cualquier otro eh, a- em, artículo o lugar que pueda albergar o pueda dispersar plagas. Me refiero a eh, un lugar de almacenamiento, de empaque, medios de transporte, contenedores, digamos, cualquier objeto que sea capaz de eh, contener o que sea factible o posible dispersar plagas. Y esto es lo que normalmente nosotros hacemos referencia con artículos reglamentados. Eh, pero también hay otros aspectos o otros organismos que son del ámbito de la CIPF, como son, por ejemplo, los controladores biológicos u organismos para investigación.
Uno de los artículos de la convención define o establece que los países deberían establecer una ONPF, una Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, un término técnico simplemente para eh, hacer referencia a para ponerlo en términos simples, senazas que tienen los países. Eh, las ONPFs, la convención le otorga responsabilidades que son variadas, solo por mencionar las más importantes, es la de emisión de certificados fitosanitarios, es decir, emitir el documento que respalda la condición fitosanitaria de los productos de origen vegetal cuando se exportan, la vigilancia de las plagas, es decir, hacer un estudio o hacer un seguimiento o conocer la situación, diría más precisamente, de cuál es la condición de la plaga en cada uno de sus países. Nosotros, Argentina, tiene un programa de hace muchos años, que es el Sinavimo, donde uno puede encontrar en qué situación están las plagas que a nivel de todo el país que tenemos en Argentina y si están ausentes. Eh, la inspección de los envíos, la desinfestación de los envíos, los tratamientos que se aplican, la protección de las áreas que puedan estar afectadas por plagas, la realización de los análisis de riesgo de plagas y la capacitación y formación de personal. Esas son tareas que llevan a cabo las ONPF o deberían llevar a cabo las ONPF, los servicios sanitarios de los países. Simplemente para que vean un ejemplo de lo que es una NIF, que es un texto que aprueba una norma que aprueba la Comisión de Medidas Fitosanitarias. Puse ahí un ejemplo que es la NIF número 12, que es sobre la emisión de certificados fitosanitarios para la exportación de productos vegetales. Mencionarles algunos ejemplos. eh, Tenemos 46 NIF, la convención tiene hoy 46 normas o NIF adoptadas internacionalmente. Algunos ejemplos que por ahí pueden ser de interés son la NIF 4, que es cómo establecer un área libre de una plaga. Esto es relacionado con el concepto de regionalización que yo hacía referencia al principio. Cómo determinar la condición de una plaga, o sea, cómo saber qué procedimiento seguir para saber cuál es la condición de esa plaga, cómo está, cuál es el estatus de esa plaga en un área dentro de un país, cómo llevar a cabo un análisis de riesgo, eso está normado, cómo debe hacerse con la NIF 11, los certificados fitosanitarios, la NIF 12, que es la que le mencionaba anteriormente, las directrices para la notificación de incumplimiento, esto es, si un país emite un certificado fitosanitario, ampara una exportación, eso llega al país y el país de importación detecta algún incumplimiento, el que fuera, no importa, hay un procedimiento que establece cómo ese país debe notificarlo al país exportador de ese incumplimiento y le asigna responsabilidades sobre qué hacer respecto a ese incumplimiento. Reglamentación de embalajes de madera que se utilizan en el comercio internacional, la NIF 15, categorización de productos según su riesgo de plaga, la NIF 32, esto es muy importante porque eh, la definición de la categorización del producto en el marco de un análisis de riesgo, esto es para fijar un requisito, es importante definir qué tan riesgoso es intrínsecamente un producto desde el punto de vista sanitario, ¿no? No es lo mismo un producto procesado, como puede ser una harina o un aceite, que una fruta fresca o un material que se va a plantar a campo, como puede ser un material de propagación. Y eso tiene que ser tenido en cuenta y los requisitos que se establecen para ese producto tienen que ser tenidos en cuenta en función de esa categoría del producto. Y esto es una condición rutinaria, diría yo, en lo que es las discusiones de intercambio técnico entre los países, sobre todo para la exportación de nuestro país, para establecer el requisito de importación. Y la última que quería comentarles es la norma para medidas fitosanitarias específicas para productos, que es la 46, la última, una de las últimas adoptadas, es importante porque empieza a discutirse, ya hace algunos años empezó a discutirse tener normas específicas por producto, es decir, que tratemos de acordar a nivel internacional eh,
plagas que podrían o no, plagas y medidas fitosanitarias que deberían o no requerirse a nivel internacional o que deberían tener en cuenta los países. Eh, Esperemos que esto ayude a agilizar mucho el tema de lo que es la apertura de mercado de exportación. Eh, También tenemos 46 tratamientos fitosanitarios aprobados. Tratamientos fitosanitarios es, se quiere exportar un producto con, no sé, la aplicación de tratamiento de frío o de irradiación, inclusive que los hay aprobados. Bueno, hay normas que dicen cómo debe hacerse esa aplicación de ese, cuáles son los parámetros para la aplicación de ese tratamiento. Y protocolos de diagnóstico, que esto es para identificar plagas. Hay 36, o sea, para 36 plagas, eh, cómo hacer para reconocer para saber que una plaga es tal, ¿no? Eso es más para, diría yo, para temas de laboratorio que de, de negociaciones. Y el último aspecto que tiene que ver con el marco normativo internacional que quería hacer referencia, muy breve, el Mercosur, porque tiene su complejidad, pero solamente la parte de productos de origen vegetal, es lo que tiene que, cómo se origina una norma en Mercosur que fija, que establece requisitos fitosanitarios. El, el Mercosur tiene tres órganos decisorios, tres órganos de decisión, que son el Consejo del Mercado Común, CMC, la Comisión de Comercio del Mercosur y el Grupo de Mercado Común, el GMC. Eh, en este ámbito, en el Grupo de Mercado Común, es donde se eh, aprueban las resoluciones que tienen, que después resultan vinculantes para la regulación o para el establecimiento de requisitos entre los cuatro países que conforman Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y el Grupo Mercado Común del Sur, a su vez, tiene distintos grupos, foros, subgrupos, reuniones especializadas, reuniones ad hoc, muchas, numerosas, pero específicamente la que nos interesa a nosotros en este ámbito es el subgrupo de trabajo número 8, que es el subgrupo de agricultura, que a su vez de él dependen la Comisión de Sanidad Vegetal y de ella la Subcomisión de Cuarentena Vegetal. Quería hacer la referencia específicamente a esta comisión y subcomisión porque son las dos instancias técnicas donde se discute específicamente los requisitos fitosanitarios o la armonización de requisitos fitosanitarios que nos exigimos o que nos establecemos entre los países del Mercosur. Eh, y es en este ámbito donde después se definen esos requisitos que están establecidos que se establecen a través de subestándares en realidad porque dependen de un estándar, que es el 3.7, que es el de requisitos fitosanitarios armonizados por categoría de riesgo. Asocien esto de categoría de riesgo al concepto que le decías anteriormente de la importancia que tiene la categorización de un producto para el ingreso de artículos reglamentados. Eh, Estos subestándares después se definen por cada especie. Ahí simplemente a modo de ejemplo yo cité la primera, que es la de cebolla, pero está la última también, la 53, que es para arándano. Y entre medio están los otros 51 productos para el cual Mercosur definió subestándares de requisitos fitosanitarios para nuestros países. Esto es una breve mención que quería hacer en Mercosur para que sepan que no solamente los requisitos los definimos eh, en el caso nuestro de SENASA a nivel nacional a través del SENASA, sino que también a través de las normas que surgen a nivel de Mercosur, que después los países tienen que internalizar, cada uno de sus países. El punto 2 de mi presentación está relacionado con qué rol cumple el SENASA en todos estos aspectos de mercados y de requisitos fitosanitarios que yo les hacía referencia. Básicamente o fundamentalmente la protección sanitaria como servicio público, agregando valor a las cadenas productivas. ¿Cómo? De manera muy general, a través de la preservación del patrimonio sanitario y fitosanitario y ambiental, a través de hacerla federal a todo el país, de alcance nacional, a través de sus normas, eh, preservando la salud, alimentos y medio ambiente, cuando
nosotros pensamos, o cuando los países establecen sus requisitos, y particularmente SENASA también, obviamente, lo hacen eh, pensando o con este objetivo, ¿no? Con la protección de evitar la introducción de nuevas plagas, por lo menos en el caso de las importaciones o la diseminación dentro del país de plagas. Y también, fundamentalmente, esto ha adquirido mucha relevancia en los últimos años, la facilitación de comercio. Hoy en día, cualquier discusión técnica eh, tiene un ojo puesto en lo que es la facilitación del comercio y eso es lo que se lleva a los distintos foros, a las negociaciones bilaterales. Eh, Esto es un tema que desde hace algunos años tiene un peso importante a la hora de definir las medidas fitosanitarias entre los países. Esta es una estructura de SENASA que tampoco me voy a tener mucho en detalle, simplemente mencionarlo de manera general, no es solamente el ámbito de las negociaciones sanitarias y fitosanitarias en que se desenvuelve SENASA, sino que además de los productos para productos de origen vegetal, también para productos de origen animal, hay diferentes temas de incumbencia del organismo que tienen que ver con eh, las semillas, con los eventos biotecnológicos, con agroquímicos, el registro de agroquímicos y fertilizantes, programas sanitarios y fitosanitarios, inocuidad de los alimentos, eh, en fin, la vigilancia de plagas, como le decía hoy, ahí tenemos un área específica que se ocupa de eso, bueno, en fin, es muy amplio y todo eso es información de soporte para lo que tiene que ver con la apertura de mercados de exportación siempre. Y sobre todo, eh, un componente importante también es el de laboratorios, no solamente para el diagnóstico de plagas, sino para, no sé, análisis de residuos, de productos, certificación de exportaciones cuando requieren algún análisis en particular, en fin, diferentes aspectos que tienen que ver con incumbencias del laboratorio. El SENASA tiene una estructura con cuatro direcciones nacionales. La que yo le quería hacer referencia es la Dirección Nacional de Protección Vegetal, que es a la que pertenezco, y es la Dirección Nacional a la cual nuestra propia normativa le asigna las funciones que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria le asigna a las ONPFs, a los servicios sanitarios. Hoy la DNPB es la que tiene, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, es la que tiene las funciones que las IPF le asignan. A su vez, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, que está a cargo cuyo director es el ingeniero Diego Quiroga, eh, tiene una coordinación de asuntos fitosanitarios internacionales, que es en la que estoy a cargo yo actualmente, y tiene cuatro direcciones: de comercio exterior vegetal, de sanidad vegetal, de información estratégica fitosanitaria y de agroquímicos y biológicos. Menciono esto porque la Dirección de Comercio Exterior es específicamente a cargo del ingeniero Martín de Lucis, es la que lleva a cabo, la que tiene las responsabilidades de la certificación fitosanitaria, del análisis de riesgo, llevar a cabo los análisis de riesgo de plagas para los productos de importación en Argentina, en fin, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior vegetal. No me voy a detener mucho en esto. Lo mismo el SENASA, que está dividido en 14 centros regionales. Cada centro regional, ahí en el mapa que está a la derecha, pueden ver todos los centros regionales, cómo está dividido el país para el SENASA. Cada centro regional, a su vez, está dividido en coordinaciones de protección vegetal, de sanidad animal y de inocuidad, con los 1.164 sitios de inspección que contamos a lo largo de todo el país para para la inspección de productos de origen vegetal. Artículo reglamentado, ya lo mencioné, a qué nos referimos, que no es solamente productos de origen vegetal, sino cualquier medio de transporte, un contenedor, cualquier material u objeto que pueda tener plagas, vehiculizar plagas o dispersarlas, y que puede estar sujeto, por lo tanto, a medidas o requisitos fitosanitarios. Eh, Esos requisitos fitosanitarios se los eh, avala con una emisión de un certificado fitosanitario, y el procedimiento para emitir ese certificado fitosanitario es lo que nosotros conocemos como certificación fitosanitaria, pero además los países
normalmente al momento de la importación aplican procedimientos de verificación de cumplimiento que tienen que ver con comprobar que el envío o la exportación de ese producto vegetal tiene los documentos correctamente emitidos, se verifica la integridad de ese envío, se realiza una inspección o prueba en caso que requiera de una prueba o test, como se lo conoce en inglés, para verificar que efectivamente cumplió con esos requisitos fitosanitarios de importación. Ahora sí vamos entrando más específicamente en los temas de, de requisitos de exportación e importación, específicamente en lo que es el establecimiento de los requisitos fitosanitarios, tanto para importar como para exportar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de requisitos fitosanitarios de importación? ¿Qué son? Algo ya mencioné en la presentación, pero se trata particularmente de medidas que establecen los países para prevenir esta introducción y dispersión de plagas en los países que puedan afectar, como les decía anteriormente, no solo la producción agrícola, sino cualquier tipo de ecosistema o flora nativa que pueda tener afecto eh, sobre ellas. ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se lo hace? Bueno, para evitar que ingrese plagas y enfermedades cuarentenarias, para proteger la producción de los alimentos y para asegurar el comercio de productos de origen vegetal que sea seguro y confiable entre los países. Todos los países establecen requisitos de mayor o menor medida, todos los países. ¿Y cómo lo establecen? Con el procedimiento este que yo les comentaba del análisis de riesgo de plagas, que no voy a volver a describir. Hay un concepto que no mencioné, pero que es muy importante, que es el de plaga cuarentenaria. No todas las plagas son objetos de regulación entre países. Por ponerlo en términos muy simples, si un país A y un país B, los dos tienen la presencia de la plaga, esa plaga no debería ser objeto de regulación, no debería ser objeto de la exigencia de una medida fitosanitaria. Ahora, si un país tiene una plaga y el otro no la tiene presente y esa plaga tiene efectos en la producción o cualquier otro tipo de impacto que pueda tener, eso, y no está presente, eso es una plaga cuarentenaria y esa sí puede ser objeto de regulación por parte de los países. No todas las plagas son objeto de regulación, sino básicamente las cuarentenarias o las plagas no cuarentenarias reglamentadas PNCR, pero eso es un término más complejo que no quiero describirlo para no complejizarlo, pero tengan idea de este concepto general de plaga cuarentenaria. ¿Cómo se abre un mercado desde el punto de vista fitosanitario? ¿Cuáles son los pasos para la apertura de ese mercado? Supongamos un país exportador, en este caso Argentina, y un país de destino. ¿Cómo se inicia? Bueno, con una solicitud de apertura. Argentina le solicita al país importador eh, el establecimiento de requisitos. Cuando yo digo establecimiento de requisitos, para nosotros, desde el punto de vista fitosanitario, la apertura del mercado es que un país estableció requisitos fitosanitarios de importación, lógicamente cumplibles, que se puedan hacer, pero para nosotros eso es la apertura del mercado. Cuando el requisito fitosanitario está aprobado y está adoptado por ese país y sobre todo está acordado con nosotros, que es la manera en que habitualmente procedemos. Bueno, como les decía, esto se inicia con una solicitud de apertura al país importador y a este país se le pide información para hacer el análisis de riesgo de plaga. Ese país importador elabora esa información y la envía eh, a, a- a nuestro país con un dossier. Con un dossier es un documento técnico que contiene la información fundamentalmente de la situación sanitaria, de la situación fitosanitaria de la plaga en el país donde se va a importar. Eh, ese país, eh, perdón, hice un cambio acá. Ese país que va a establecer los requisitos de poder importador es el que solicita esa información técnica, en este caso Argentina, y es Argentina el que elabora ese dossier, esa información técnica, con toda la situación fitosanitaria del cultivo, mucha información general, pero fundamentalmente de las plagas asociadas a ese producto, que es enviada al país importador para que elabore ese análisis de riesgo de plaga, que tiene como resultado final el establecimiento, como les decía anteriormente,
cómo se elabora un RP es para una presentación en sí misma, pero básicamente la conclusión de eso es las medidas fitosanitarias que se aplicarían para habilitar la importación del producto. Esa propuesta de requisitos o de medidas fitosanitarias es enviada al país exportador y el país analiza técnicamente esa propuesta, si está justificada técnicamente o no, y lo devuelve al país importador, que es quien, en definitiva, si hay acuerdo, establece finalmente los requisitos. Esto que yo menciono así muy someramente de analizar la información técnica y responder, es lo que en muchos casos lleva mucho tiempo de discusiones bilaterales, eh, porque implica eh, hacer descargos continuamente de la pertinencia técnica o no de las plagas y de las medidas que nos exigen en relación con este marco conceptual que yo les decía anteriormente, si es pertinente o no las exigencias que nos establecen o que se establecen entre dos países. Una vez establecidos los requisitos y hay acuerdo, se definen y los incorpora el país importador de la manera que sea a su marco normativo, eh, eh, para habilitar la importación. Y esto es que, una vez acordado, es lo que en el caso, de nuevo, Argentina, eh, al momento de exportar, avala con la emisión de los certificados fitosanitarios o, no quiero dejar de mencionar, los certificados fitosanitarios electrónicos. Desde el 2020, Argentina, eh, vale la pena mencionar que fue pionero, fue el primer país junto con Chile que implementó la emisión de certificados fitosanitarios electrónicos. Esto es la emisión del certificado fitosanitario en papel, pero de manera electrónica. No hay papel en el medio, entre servicios sanitarios. Eh, Hoy lo tenemos implementado, después de 5 años, con 45 países, exclusivamente de manera electrónica. Y es difícil avanzar porque no, el país de- de destino tiene que estar preparado para recibir electrónicamente esos certificados fitosanitarios, pero paulatinamente lo venimos haciendo, creo que bastante bien y exitosamente, y de hecho tenemos mucha demanda para ampliar el número de países para a quien destinar certificados electrónicos. Esto es un ejemplo que yo les pongo acá, de que una vez acordadas las medidas, todos los países están obligados por el acuerdo de medidas fitosanitarias a notificarlo a la OMC. Esto es un ejemplo de notificación de un requisito establecido por Argentina que lo hace al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias vía OMC. Un ejemplo a la izquierda pueden ver de qué es la información que nosotros pedimos eh, para hacer el análisis de riesgo de plagas, para llevar a cabo un análisis de riesgo de plagas y cómo los países devuelven o contestan a ese cuestionario con informes técnicos. Aquí puse un ejemplo de un caso de Tailandia que nos mandó un dossier, un informe, pero esto se recibe habitualmente con la condición sanitaria del producto que se quiere importar. En el caso nuestro de Argentina, la importación, eh, una vez acordado el requisito fitosanitario de importación, eso se sube a un sistema, que es el AFIDI, quizá muchos de ustedes ya lo conozcan, de autorización fitosanitaria de importación, que es un documento oficial que le permite al importador, o sea, quien efectúa la importación en nuestro país, conocer cuáles son los requisitos fitosanitarios de importación, al país de exportador le permite, al servicio sanitario del país exportador, le permite certificar cuáles son los requisitos que nosotros como Argentina establecimos para ese producto e incluirlo en el certificado fitosanitario y fundamentalmente también al inspector nuestro, el inspector de SENASA que está en el punto de ingreso del producto, ver qué es observar o ejecutar las medidas de qué es lo que tiene que observar al momento de la inspección y de la importación de ese producto. De nuevo, un ejemplo de una FIDI, una autorización fitosanitaria de importación, para que puedan ver cómo se visualiza, cómo se ve. La forma en que los países transmiten esos requisitos, hay diferentes maneras. En el caso nuestro lo hacemos a través de AFIDI, como les decía, pero los países tienen distintas formas de hacerlo, permisos fitosanitarios de importación, que se denominan, permiso de importación o IP por su sigla en inglés, hojas de requisitos fitosanitarios, normas, resoluciones, bueno, una infinidad de formas de comunicar esos requisitos fitosanitarios.
Acá pueden ver un ejemplo de hojas de requisito fitosanitario a la izquierda que emite México. En el centro una resolución exenta, que es como lo hace Chile, o la Unión Europea a través de su reglamento ahí a la derecha, también la forma en que establece o informa o reglamenta, incorpora los requisitos fitosanitarios de importación. Otra forma bastante común, diría yo, de establecer o de acordar esos requisitos es a través de acuerdos bilaterales. Hay muchos países que exigen que una vez acordado el requisito se lo tiene que hacer, o para acordar ese requisito se lo tiene que hacer a través de un acuerdo bilateral, generalmente a través de la implementación de una serie de actividades, que eso puede ser un plan de trabajo, un protocolo, un enfoque de sistemas o system approach. Está muy en boga actualmente. Esta semana se está llevando a cabo un seminario, un congreso internacional, un taller, perdón, internacional en Chile sobre System Approach. Eh, y son otras formas, estos acuerdos bilaterales, de llevar a cabo, de acordar los requisitos fitosanitarios. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento oficial o cómo se debe hacer para solicitar el acceso de, de apertura de un mercado de exportación? ¿Cómo hay que hacer si uno quiere, si no hay requisitos establecidos y se quiere acceder a determinado mercado? Hay una resolución que es de este año, del Ministerio de Economía, que es la 1749, eh, en la que se define que es la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde está, es en la órbita de esa subsecretaría donde se implementa esta resolución y es el único canal formal para los interesados para requerir la apertura de un mercado para para productos agropecuarios. Esto se lo hace actualmente online vía lo que se denomina plataforma de trámites a distancia, TAD. Ahí pueden ver el link eh, para el acceso. Hay un formulario que se debe completar, ahí está el extracto de todo lo que se pregunta en el formulario que debe completarse para esa solicitud de acceso, y es la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional de la misma Secretaría de Agricultura la que hace el análisis de esta solicitud de apertura de mercado, y una vez efectuado ese análisis, es la misma eh, eh, secretaría la que elabora un informe de factibilidad y se lo notifica a quien hizo la solicitud mediante este mismo sistema de trámite a distancia. Esto tampoco lo voy a detallar, es un procedimiento interno que una vez hecha efectuada la solicitud de apertura del mercado, se disparan internamente una serie de consultas entre SENASA, Cancillería, en fin, para hacer el análisis y la evaluación. SENASA es consultado desde el punto de vista sanitario y fitosanitario sobre la apertura de ese mercado. Se devuelven, por supuesto, esas opiniones y es en definitiva la Secretaría la que emite ese informe que yo les decía. No está quedando mucho, quédense tranquilos, ya estoy terminando. Las negociaciones fitosanitarias. ¿Qué es lo que tenemos hoy y qué se han logrado últimamente como apertura? Esto es un mapa, no, perdón, un mapa, una foto de lo que son las negociaciones fitosanitarias que hoy tenemos actualmente en carpeta. Son 37 países, ahí pueden ver a la izquierda los principales. Tenemos 24 casos con Paraguay, 19 con Bolivia, 13 con China, 14 con México, 10 con Estados Unidos, algunas recientes, otras muy viejas, eso hay que decirlo, que tienen que ver con la antigüedad, con la falta de respuesta o el poco movimiento que tienen en los países a los que nosotros queremos exportar, obviamente. Pero bueno, como pueden ver, son muchos los países con los que tenemos actualmente negociaciones fitosanitarias en curso. La hemos clasificado internamente en 16 clases o tipos de productos, esto es frutas, granos, semillas, material de propagación, hortalizas, en fin, diferentes formas en las que agrupamos los cultivos. La mayoría de fruta fresca, ven, tenemos 69 casos con fruta fresca, 35 con granos, semillas, bueno, ahí están los diferentes números.
Y a la derecha pueden ver que tenemos 84 productos, no están todos ahí, por supuesto, porque son muchos, pero principalmente, como pueden observar, son casi todos frutas. Cerezas, 11 casos, arándanos, 6, limón 9, mandarina, naranja, pomelo, pera, uva, maíz y maíz pisingallo, papa semilla, bueno, para mencionar los que mayor número, mayor cantidad tenemos, y ahí hay otra lista más abajo de varios productos que tenemos, también en carpeta en negociación actualmente con los países. Esto, claro, es una foto, esto mañana puede cambiar tranquilamente porque se acordó el requisito, porque es un país, hubo una solicitud nueva y se incorporó, pero bueno, a la fecha de hoy, más o menos este es el panorama que hoy tenemos de muy general de lo que tenemos en carpeta eh, de, para el establecimiento, para lograr el establecimiento de requisitos fitosanitarios de distintos productos. Algunos logros o acuerdo o apertura de mercado o establecimiento de requisitos fitosanitarios, para decirlo más precisamente, de los últimos 3 años, no los voy a mencionar a todos, ahí lo pueden ver, pero en el 2000, este año fue la verdad que bastante productivo, hemos logrado establecer los requisitos para semilla de brásica, para semilla de camelina sativa con Brasil, la de brásica con Bolivia, limón a Chile, este fue un logro muy importante, fruta de limón a Chile, frutos secos con China, avellana, almendra, pistacho, nuez de nogal y pecan, y otro más, como, no sé, fruta, perdón, endivia fresca, mandarinas con El Salvador, caña de azúcar, esquejes de caña de azúcar con Guatemala, nuez de pecan con Israel, pera y manzana de México. Esa es una actualización de plan de trabajo en realidad. Estaba abierto y se logró una mejora. Harina de soja Nicaragua, cebolla y naranja y mandarina Panamá, eh, poroto mungo a Perú, plantas forestales a Uruguay, semilla de poroto mungo a Venezuela, heno de alfalfa a Vietnam, plantines de frutilla a Zimbabue. Nada, esto es para que vean que es muy amplio, tanto el tipo de producto, la clase de producto, eh, el destino de uso para el cual se lo, eh, se solicita el acceso a mercado, esto es muy variable, y todo, cada una de esas es una negociación que lleva su tiempo. Último punto, y acá termino, que es con la consulta de requisitos fitosanitarios. Si, en caso que quieran saber dónde consultar los requisitos tanto para exportar como para importar, pueden entrar a la página de SENASA, Argentina/SENASA. Hay un link que es requisitos de Expo Impo, un sitio que es requisitos de Expo Impo, que una vez que ingresan ahí los llevas a productos de origen vegetal, y dentro de productos de origen vegetal pueden ver lo que es exportaciones e importaciones. Si acceden a exportaciones, eh, hay una parte que es consulta de requisitos fitosanitarios, eh, que los lleva a esta página, que es lo que nosotros conocemos como RECPOV, o Sistema de Gestión de Reglamentaciones para la Exportación de Productos de Origen Vegetal. Así es como se ve, ahí exponen el producto y el país al cual está destinado, y pueden consultar cuáles son los requisitos para exportar. Esto es una página de consulta pública. Ahí tienen el link directo, yo lo puse. A veces tiene un problema que les pide una clave, estamos tratando de solucionarlo para ingresar. Si entran directamente a ese link, les pide una clave, no siempre, a veces, pero si entran vía página web de SENASA, con el proceso que yo les indiqué, acceden sin problema. Y lo mismo para el caso de importar. ¿Dónde consultarlo? Ahí en los productos de origen vegetal, en la parte de importaciones, consulta de requisitos fitosanitarios y lo lleva a este SICPB Impo, que es para una página consulta pública para los requisitos de importación. Nombre del producto, nombre científico, la parte vegetal, que es lo que tienen que incorporar. Les pone un documento, un acceso, un link yo, acá en este caso es naranja, fruta fresca de naranja, que una vez que ingresan, ponen el país, eh, consultar y pueden verificar cuáles son los requisitos, ¿no? Siempre requisitos fitosanitarios, esto es importante remarcarlo. Acá pueden ver que para este caso, fruta de naranja de España, eh, tiene que venir con una inspección de partida libre de 3 plagas, que se hizo un análisis de laboratorio para otras dos y se tiene que cumplir con determinada normativa. Siempre les va a aparecer un mensaje abajo de que
esto es una consulta pública, pero que en caso de confirmar una importación hay que hacerlo vía sistema de AFIDI, porque en el transcurso puede haber, no ocurre normalmente, pero puede haber alguna modificación por algún cambio de exigencia o lo que sea. Y esto es el portal de certificación fitosanitaria, que es donde pueden encontrar muchísima información relacionada, que los invito a visitarla, que tiene que ver con la exportación, con instructivos de consultas de exposiciones de ingresos, protocolos de exportación, todos los protocolos que tenemos acordados con los países, tanto para exportación como importación, los documentos que piden los países, bueno, normativa, en fin, de todo un poco. Finalmente, estadísticas, hay un sitio dentro de la página del SENASA que tiene que ver con las estadísticas del SENASA. Ustedes pueden averiguar ahí, consultar qué se exporta y qué se importa. Lo pueden hacer a través de las cadenas vegetales o tableros dinámicos, como los conocemos normalmente, y que una vez que cliquean ahí, que ingresan ahí, lo lleva a esta página. Este es el caso de exportación. No sé si pueden ver ahí arriba, está muy pequeño, pero ahí pueden aplicar el filtro que quieran del año, el producto, la especie vegetal, a qué país exportó, y ahí tienen toda la información, pueden bajar en tablas, como gráficos, como quieran, lo que se exportó. Eh, Creo que está desde 2013 la información cargada, si no recuerdo mal. Todo lo que se exportó de productos de origen vegetal en Argentina, y lo mismo para el caso de importación. Eh, También aplican el filtro que quieran consultar, ahí tienen el link directo a los tableros y pueden consultar todo lo que ha importado Argentina en los últimos años. Y acá hay tres páginas, como les comentaba al principio, de links con todo lo que yo le comenté, de información que les pueda ser de interés, el acuerdo de MCF, CIPF, las normas Mercosur, el procedimiento de solicitud de mercado de exportación, consulta de requisitos, estadística, bueno, son tres diapositivas con información. Bueno, espero no haber aburrido mucho y cansado. Se hizo un poco larga. Eh, Quedo abierta para cualquier consulta que pueda haber y si no, ya en la agencia tienen mi correo y lo podemos hacer cuando quieran vía correo o teléfono, si quieran, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Ezequiel, clarísimo, muchísimas gracias por la disertación de hoy. Me parece que los temas estuvieron súper claros y súper interesantes. Si querés, dejamos este espacio para preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas en el box de preguntas y respuestas. Aprovecho para aclararle a la gente que está Ahí preguntando ahí en estoy el viendo, chat. perdón, Sí, algunas consultas en el chat. Eh, Perdón, yo no lo estuve siguiendo el chat, así que probablemente me pierda alguna. Eh, eh, Voy a tratar de ver si hay alguna que pueda responder que hayan hecho. Eh, sí, y fíjate también, Ezequiel, en el box de preguntas y respuestas, en la barra de Voy a herramientas entrar a la de parte Zoom, que de, también hay algunas a consultas ver, ahí. Aprovecho quiero exportar también, aceite de palta, aguacate crudo a granel a España y aceite palta, aguacate extra virgen envasado a España también. ¿Qué normativa argentina debo cumplir en estos casos? ¿A qué organismo debo preguntar? ¿Me oriento? A ver, como yo le explicaba inicialmente, los productos con este grado de procesamiento normalmente no requieren intervención fitosanitaria. Algunos países, muy pocos, pero algunos países sí lo piden. Pero eso hay que analizarlo caso a caso. Inclusive en algunos casos se emiten certificados para productos de origen vegetal procesados. Yo diría, en este caso, que nos envíen una consulta, lo pueden hacer a mi correo electrónico, no hay ningún problema, es ferro@senasa.gobar o el correo certificación@senasa.gobar, o se pone en contacto con la agencia, no sé cómo les parezca, y los podemos ayudar con eso, pero normalmente eso no requiere eh, emisión de certificados fitosanitarios. Eh, Puedo certificar mi producto con sello de alimentos argentinos si necesito un producto productivo en la normativa para sello. Eh, Eso es del ámbito de la Secretaría de Agricultura, no es ámbito de SENASA. No te quiero responder por eso porque no entiendo que hay productos que sí, pero son muy pocos, no todos. Mi recomendación es que lo consultes vía Secretaría de Agricultura. Si querés facilitar la consulta o está complicado para averiguarlo, lo podemos hacer a través nuestro, no hay ningún problema.
abierto a eso. ¿Cuál es la autoridad competente del Estado argentino que tiene la función de solicitar al país importador respecto a la aplicación o no de una medida fitosanitaria? SENASA. Para hacerlos muy cortos, es SENASA. Y si hay alguna duda o con una medida o evalúan que una medida es complicada de implementar, eso se ponen en contacto con nosotros y buscamos alternativas para eso, sobre todo a través de contacto con el país de exportación. Buenos días, con respecto al RP, ¿nos podría comentar a grandes rasgos en qué consisten los trámites para iniciar un RP y cómo es el proceso desde que se solicita hasta que se autoriza o no la importación? Ejemplo, para dar semillas para ensayo de país origen Turquía, se necesita realizar un RP. Todo producto de importación requiere un análisis de riesgo de plaga. Yo expliqué recientemente cuál es el proceso para, eh, para solicitar una exportación. Entiendo que eso se refiere a la importación. Eso también nos envían un correo a estas direcciones que yo les comenté y ningún problema, se puede iniciar ese análisis de riesgo. Eso se hace en función también de las agendas que tenemos en negociación con los distintos países, en este caso Turquía. Creo que con Turquía no tenemos prácticamente eh, productos de negociación, así que no creo que sea un inconveniente. Sí hay mucha tarea, esto hay que decirlo, sí tenemos mucha actividad, muchas demandas de análisis de riesgo de plagas, con lo cual no es que una RP se hace un día para otro, porque se establece un calendario de análisis de riesgo de plagas, eh, pero eso enviándonos un correo, eh, no hay ningún problema, se puede dar inicio a ello. Eh, ¿Cuál es el canal formal para solicitar por parte de una empresa privada que se realice una gestión en el país importador respecto a una medida fitosanitaria? Lo mismo que comentaba anterior, eso nos envían un correo, certificación@senasagobar, o también tenemos uno más institucional que vemos todos los días, que es dnpb con b corta @senasagobar, dnpb @senasagobar. Nos hacen la consulta ahí y gestionamos cualquier consulta que tengan con el país que fuera. ¿Cuál es la autoridad competente que inicia la solicitud de la apertura de un mercado? Eh, Generalmente lo hace SENASA, también lo hace la Secretaría de Agricultura, por supuesto, pero a través de este proceso que yo les comenté de cómo hacer una solicitud de mercado. Una vez efectuada y confirmada ese acceso, se inicia formalmente vía Secretaría o vía SENASA la apertura de ese mercado para el establecimiento de requisitos fitosanitarios. Cualquier persona puede acceder al AFIDI. eh, a ver, el AFIDI, hay que estar registrado, hay que tener un quit para hacerlo. Eh, lo que yo les mostré recientemente es la consulta pública de requisitos fitosanitarios. Ahora, una vez que ingresan a la consulta pública, conocen cuáles son los requisitos fitosanitarios de importación y están en condiciones de avanzar en el proceso de importación, ahí sí hay que hacer una solicitud vía FIDI, que eso sí requiere tener eh, una clave vía FIP, para poder hacerla a través del portal de ARCA, para poder hacer la solicitud de AFIDI. No, para el que está en el tema no es nada complejo, se puede hacer. Si hay dudas, nos escriben y, y les indicamos cómo hacer ese proceso. ¿Cuál es el tiempo promedio? Ahí se me fue. ¿Cuál es el tiempo promedio de acuerdo fitosanitario entre el país exportador e importador? Ojalá tuviera una respuesta para eso. Eh, no hay un tiempo promedio, depende de muchísimos factores. Como yo les comentaba en la presentación, hay consultas que se hacen que inmediatamente nos responden y nos dicen ese mercado está abierto, está habilitado. Ahora, la negociación de un apertura de un mercado a través del establecimiento de requisitos normalmente lleva tiempo porque hay que hacer este análisis de riesgo de plaga que les decía, lleva tiempo.
nosotros tenemos ejemplos de que en un año se han establecido y como les comenté, el caso de Cuba, venimos desde el 2001 tratando. Está bien, es un caso excepcional, es el único que se lleva tanto tiempo, pero que llevamos muchos años haciéndolo. Pero la verdad es que si daría un tiempo promedio sería bastante irresponsable. Eh, ¿Exige alguna herramienta para acceder a los acuerdos de manera online? ¿Existe alguna herramienta para acceder a los acuerdos de manera online para conocer los países de destino? Todo lo que le comenté está ahí en el portal de portal de exportación, en el link, ahí está toda la información, pueden acceder, todo eso está disponible. La exportación de pomelo de Salta, que tuvo una gran baja, está incluida en las negociaciones. A ver, eh, está muy general la pregunta. Siempre los cítricos están en negociación, eso lo puedo decir porque es uno de los productos más demandados. Eh, no tengo presente en este momento la exportación de pomelo que haya tenido un conflicto con algún país de destino. Eso necesitaría alguna especificación a qué se refiere. Eh, pero normalmente la caída en las exportaciones hay que ver, hay que asociarlo a cada país de destino, a ver a qué se debe, ¿no? Pero no lo tengo presente ahora en este momento como un producto. Sí, por supuesto, hay mercados de destino que se está tratando de establecer requisitos fitosanitarios para los cítricos, incluyendo el pomelo, por supuesto, pero no para los productos en que ya está abierta la exportación. No sé exactamente a qué se refiere. Para aportar fertilizantes o insecticidas es necesario permiso de embarque para exportar muestras. Eh, no te puedo responder en este momento por fertilizante e insecticida, porque no era motivo de esta presentación y porque no tengo tan claro el proceso, pero si nos escriben a los mails que les comenté anteriormente, ningún problema, enseguida podemos dar respuesta a esa consulta. Eh, y la última que hay que veo es gracias por la presentación. Somos productores de aceites esenciales y queremos importar material vegetal de Chile para destilar. Hacemos llegar la solicitud por correo que mencionó también. Sí, aceite esencial es probable que no tenga la solicitud de requerir exportación, requisitos de fitosanitario de importación, pero recomiendo que de todas maneras nos hagan llegar un correo por las dudas para verificarlo, de que efectivamente no requiere ninguna condición, y si la requiere, cuál es. Porque hay que verlo particularmente aceite esencial, sobre todo de qué, ¿no? De qué producto vegetal estamos hablando. Eso es importante, la especie vegetal. Bueno, esa es la última pregunta que veo en el chat. Si no hay ninguna otra, eh, cerraríamos aquí y si no, quedo abierto a alguna consulta adicional que pueda haber. Ezequiel, Gracias. muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por la disertación y obviamente también agradecerle a toda la gente que estuvo presente hoy en este día, en la capacitación. Sepan que en el chat tienen la encuesta de satisfacción para poder acceder al material de la presentación de hoy y también pueden repasar todas las capacitaciones que venimos haciendo en el ciclo a través de nuestro canal de YouTube como también cualquier consulta que pudieran tener, también pueden realizarla a nuestro mail de formación. Así que creo que no queda nada más, Ezequiel. Yo, si querés, te dejo los últimos momentos para darle un cierre a la capacitación y nuevamente agradecerte a vos y a toda la gente que estuvo presente hoy. Tal vez, Ezequiel, estaría bueno que dejes tu correo en el chat para que lo tengan la gente que está consultando también, tipearlo ahí en el chat para que les pueda quedar a ellos.
De todas maneras, como les decía, pueden realizar cualquier consulta a través de nuestro mail de formación y lo podemos canalizar tanto con Ezequiel como cualquier área del SENASA. Y bueno, agradecerles nuevamente por su tiempo, por haber asistido y también a Ezequiel por la charla de este día.